Hola, perdón, que es que me han venido a preguntar una cosilla. Espero no haber molestado a nadie. Ah, vale, se me ha olvidado mutearos para que no oyerais nada. Bueno, pues nada. No, intentaré eliminar esa pequeña parte. Si habéis oído algo de este mini cacho en el que he cerrado la pantalla. No soy nada importante, pues me alegro porque es que han venido cuestiones de convivir con más gente. De todas formas, revisaré y si no, igual edito si puedo el vídeo porque no oigáis nada que no tengáis que oír, como dicen. A ver, que me han dicho por aquí, perdón, Gambrinus. Me ha puesto, ¿sabes cuándo te das cuenta de que tu canal de crecer ha pasado a despegar? Cuando ves que ya empiezas a tener dislikes. Cuando empiezas a tener haters. Pues entonces a mí me queda mucho porque yo no tengo ningún hater. Bueno, que yo sepa. Bueno, ha habido alguna persona puntual y contada que me ha dicho en algún momento como, es que eso a mí no me gusta, como lo has explicado. Pero bueno, más allá de eso, pues tampoco, eso yo creo que va en gustos, tampoco pasa nada. Es una crítica constructiva también. Siempre hay gente. En general, la verdad es que yo me he encontrado críticas muy constructivas. Casi todo el mundo me ha dicho cosas positivas o me ha dicho cosas en plan de, oye, pues yo haría esto así porque creo que se puede entender mejor, o sea que creo que en general ha sido todo muy de buen rollo. De hecho, es una de las cosas que más me sorprendió, abrirme la cuenta de divulgación y prácticamente casi todo el mundo te retuiteaba de muy buen rollo. Vamos, una maravilla, una maravilla. Fuera todo así en la vida, pues mira, sería mucho mejor. Sí, YouTube seguro hace posible el recorte. De hecho, yo creo que sí, en YouTube Studio. Eso es, para recortar cachitos. Al final sabéis vosotros más que yo de YouTube, madre mía. Sí, sí, es una opción dentro del propio canal. Yo la he visto, pero, o sea, creo que yo sé que existe porque la he visto, pero no la he utilizado nunca, si os soy sincera. Así que, claro, aprendemos colectivamente. Todos podemos aprender cosas de YouTube. Sobre todo, por favor, no veáis vídeos de animales que maltratan, no veáis cositas feas. Nosotros ponemos cosas de viajes, cosas bonitas, divulgadores, cosas chulis, cosas que os hagan reír, que eso también es muy bueno. Pero no veáis a los haters y a gente así, que de todo hay, ¿no? Como en la tele y como en todas esas cosas de la vida. Pero vosotros intentad no ir a canales donde os pongan contenido asqueroso, como digo yo. O como diría Auron, tomar zumitos. Tomar zumitos y no las drogas. Que eso no está bien. No mola. No mola, no está nice la cosa. Así que no. Hay que tener cuidadico. Pero bueno, como con todo el mundo de internet, ¿eh? Hay que tener cuidado con todo lo que se ve y lo que se lee y contrastarlo, porque no todo es bueno ni todo es verídico. Así que cuidado. Eso es. Intento ver cosas que me aporten algo o me entretengan sin hacer daño a nadie. Muy bien. Me parece genial. Es como debe de ser. Lo más importante en esta vida yo creo que es la tolerancia. Es una cosa súper importante. El que tú puedes ver una cosa y a ti eso te hace gracia y al otro no, pues bueno. Oye, que el que le haga gracia lo vea y ya está. Pero sí. Yo una cosa que no entiendo es la gente que coge y comparte su vídeo después de haber hecho a lo mejor una cosa que es ilegal, ¿no? Por ejemplo, ir a más de 100 kilómetros por hora en una carretera donde a lo mejor tiene que ir a 90 y luego lo coge y lo comparte en YouTube. Primero, estás dando muy mal ejemplo. Segundo, fatal porque estás incumpliendo una norma que además pones en riesgo a mucha gente y tal. Y eso es algo que no entiendo. No me entra en la mollera de la vida cómo narices la gente hace esas cosas. A ver, que no sé cómo evitar el reflejo en mis gafas para que no os moleste. Bueno,
Lo siento, no me veis los ojos como tal. Sí, sí, hay mucha gente que no tiene cuidado como lo de Vicesat. Sí, hay de todo en la Villa del Señor, dice el dicho. Y cada vez más, además. Hay mucha gente que las redes sociales y cosas de estas se las toman un poco como un portal para eso, pues para ser haters o cosas así. Yo me alegro de que creo que todos los que estáis en este canal sois porque queréis aprender un poquito de ciencia y eso es algo muy bueno. Sí, efectivamente. Vicesat se puso a unos 200 kilómetros y pico, efectivamente, con un Lamborghini. Ahí la gente que no tiene cabeza. No tiene cabeza. Vosotros sí, tenerla. Utilizar mascarilla, ser responsables ahora con el COVID, que eso es muy importante, que nos está afectando a todos, estemos donde estemos. Y hay que tener mucho cuidadito, mucho amor por la gente y por todo lo que hay. Eso por delante, por favor, siempre. Así que nada, poquito a poco. Yo os prometo a ver si puedo hacer algún directo en algún momento más, si os gusta y si os convence. Eh, y, y pues no sé qué más contaros por ahí. Creo que me he leído antes alguna noticia por aquí que a lo mejor os llama la atención. Así, noticiero express, como dicen. Eran noticias concretamente de hace poquito, que muchas de hecho tienen que ver con neurociencia. Bueno, una de ellas a mí me parece bastante lógica y que bueno, es algo que yo creo que ya estaba demostrado, pero bueno, parece ser que especialmente ahora con el tema del COVID, como muchos ancianillos están en las residencias o están aislados y tal, pues os podéis imaginar que el aislamiento social en una enfermedad además de demencia, de que te empiezan a fallar los recuerdos y la memoria, pues es un problemón, claro. Entonces es muy, muy, muy importante que todas las relaciones sociales se mantengan. En el Alzheimer, pues especialmente, porque claro, eso parece que no, pero ancla mucho la memoria, que la memoria al final es emotiva, es tal, y las personas con Alzheimer, pues como están teniendo, bueno, con Alzheimer o con demencia, como están teniendo mucho aislamiento por el tema COVID, pues se ha visto que efectivamente tienen una atrofia cerebral muy rápida en estos últimos meses y como que han empeorado bastante en su propia enfermedad. Entonces, bueno, pues nada, intentaremos a ver si se consigue frenar las curvas, que el virus sea una cosa que, bueno, pues que con el tiempo yo creo que cada vez sabemos más y cuanto más sabemos, más fácil será atajarlo. Que, bueno, para aquellos que no sepáis mucho de virología, os recuerdo que hay vídeos en el canal de virus, de así virología muy, muy básica. Tampoco me he metido yo en camisa de 11 varas porque no soy viróloga y no tengo tanta idea. Pero bueno, algo de idea por la carrera sí que aprendes. Y yo creo que es súper importante eso, que tengamos en cuenta que la gente mayor necesita interacciones sociales, necesita cuidados y necesita, evidentemente, eh, que estemos ahí con ellos, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues el ser humano es un organismo social, es que vivimos en grupos de toda la vida de Dios, como dicen. Entonces, desde los principios de nuestra historia, incluso no hay tampoco que hablar solo del ser humano, es que muchísimos mamíferos viven en grupos, o sea que somos organismos sociales y como tal, pues evidentemente hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que la interacción social es necesaria y es súper importante en nuestro desarrollo, en nuestra vejez y en todas las épocas de nuestra vida. Sí, sí, hay que ser responsables, chicos, muy importante. Todos los biólogos sabemos un mínimo de virología. Hombre, aquí hay biólogos como yo, qué bien. Sí, 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 todos tenemos algo de idea de virología. No estamos especializados, algunos
Yo, por ejemplo, soy de las que no me he especializado en virología, pero bueno, un mínimo de conocimiento sí hay. Sí, hay muchos animales que son seres sociales, efectivamente. Y también hay otros, efectivamente, que son solitarios. Sí que lo son. De hecho, las arañas es rarísimo, por ejemplo, como animal, que estén en grupos. Suelen estar solas, a su rollo. Las arañas van a su movida. Sí, sí. Efectivamente, solo se juntan algunos organismos solitarios para reproducirse. Eso ocurre mucho. Sí, por ejemplo, ya te digo, las arañas ocurre. Por ejemplo, también ocurre mucho, y es súper curioso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos organismos como los elefantes, las orcas o los delfines, que son, por ejemplo, algunos de los mamíferos y tal, los grupos que se ven son solo de hembras y crías o de machos juveniles. Los machos normalmente forman como otro grupo aparte o van incluso por parejas o algo así para no estar 100% solos, pero van más, digamos, como los llaneros solitarios, ¿no? Un poco más solos. Y efectivamente solo se unen para parearse. Los tigres también, efectivamente, son más solitarios. Los guepardos también, creo recordar. Los leones, por ejemplo, no, van más en manadas. Sí, sí, es súper curioso. Hay un montón de distribuciones y un montón de asociaciones, incluso de jerarquías dentro de cada tipo de animal. Cada animal es un mundo. Hay un montón de ejemplos, sí, sí. Bueno, podríamos recorrernos toda la fauna y la flora, como digo yo, para hablar de lo fantástico que es la distribución y la diversidad. Lo que pasa, bueno, las plantas en concreto no se mueven tanto como los animales, pero sí que tienen también sus estrategias para reproducirse y efectivamente véase que las flores no están normalmente todo el año, las flores están solo en determinadas épocas del año porque la flor es la parte reproductiva de una planta, ¿vale? Es como si fuera el indicativo de que están en celo, digamos, ¿no? Lo que diríamos en un animal, este gato está en celo, por ejemplo. Pues eso ocurre en las plantitas, solo que que efectivamente pues, se reproducen, pero a través de las flores. Y por supuesto a través de los polinizadores, que eso ya tiene que ver con los insectos, que son una maravilla. Va bonita la asociación planta-polinizadores, a mí me parece la magia. La magia de la naturaleza diciendo hay una sinergia, un entramado ahí tan bonito, que la vida encuentra formas tan bonitas de asombrarte, que es que yo siempre me ha alucinado. Me encantaba eso antes de estudiar biología y luego cuando ya estudié biología me volví maravillada de estas cosas. Es verdad que también hay plantas de órganos sexuales de ambos sexos que se pueden reproducir consigo mismas de manera sexual y sexual y no asexual. Ah, bueno, claro, sí, sexual. Sí, sí, sí. Sí, sí, y además que las plantas son súper curiosas, porque efectivamente hay plantas que tienen flores macho, digamos, hay otras que tienen flores hembra, y hay otras que tienen efectivamente flores que como digo, son un poco hermafroditas, porque tienen parte macho y parte hembra. Y cada una tiene una estrategia, es que eso es un mundo, eso os lo tengo que contar en vídeos del canal, porque es que os vais a maravillar, os vais a enamorar de las plantas, no vais a volver a mirar una planta igual en vuestra vida, porque a mí me pasó. Efectivamente. Normalmente eso sí es importante. Gracias ¿Cómo se nota que estoy hablando con un biólogo que me lo dice? Efectivamente, es muy importante tener en cuenta que normalmente la autofecundación, es decir, que un organismo, aunque tenga parte masculina y parte femenina, normalmente lo que hace es buscar el reproducirse con otro tipo de planta. Claro, no quiere reproducirse consigo mismo. Si no hay otra opción, si no le llega polen de otra planta, granos de polen, pues entonces sí que se autofecundará, pero normalmente siempre intenta que haya fecundación de otros granos de polen para así aumentar su variabilidad y su distribución genética y evidentemente que los descendientes salgan un poco distintos y un poco mejores, ¿no? Por decirlo así, someramente, muy brutalmente,
pero siempre se busca una mayor diversidad biológica y genética, que a fin de cuentas es lo que se pretende, ¿no? Efectivamente, es una reproducción sexual, ajá, que es la palabra correcta, porque la reproducción asexual tiene otra historia muy distinta, efectivamente. Es otra historia muy, muy, muy diferente. Bueno, de hecho, eso es algo que ya estáis viendo un poco en la parasitología. En todo el tema de los vídeos de parasitología lo vais a ver cómo hay reproducciones que son asexuales y cómo hay reproducciones que son sexuales. Y se ve muy bien esa diferencia de cómo algunos mecanismos reproductivos que son sexuales, claro, implican una serie de condiciones y las asexuales otras. Incluso dentro de distintas especies también puede tener sus matices, pero bueno, en general la definición sí que está ahí bastante clara. Efectivamente, los esquejes en las plantas serían la reproducción asexual. O sea, coger un ramillete de una planta y generar de ahí otra, que es coger básicamente un esqueje, para aquellos que no entiendan el término o que sean de otro país, a lo mejor no se llama esqueje, en otros países se llama de otra forma, pero es lo que produce una reproducción asexual. Y la reproducción sexual, como digo, sería con las flores, con el polen, etcétera. ¿Vale? Eso sí es interesante. Ay, cuando lleguemos a los vídeos de plantas, ¿cuánto vamos a aprender, amigos? Vamos a aprender un montón, que las plantas son súper curiosas. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Normalmente cuando cogemos las reproducciones asexuales de manera natural en las plantas, yo diría que creo que no hay. Efectivamente, las del esqueje se producen de manera sexual, pero es por culpa del ser humano, claro. Llega el ser humano con las tijeras, como si fuera el tío de bricomanía este que estaba todo el día podando las plantas, que era un señor. Es que bricomanía yo lo veía cuando era más joven, cuando era más pequeña y lo echaban. Bricomanía era un programa de estos de enseñarte a hacer cositas en casa y siempre estaba el briconsejo de jardinería, que era un señor que salía, te enseñaba cómo podar las plantas, lo cual está muy bien, es muy necesario, pero ese señor también sacaba un montón de esquejes, o sea, ese era un señor que le gustaba mucho la reproducción asexual en las plantas. Así que sí. Y efectivamente se crea un nuevo individuo en el caso de los esquejes o de la reproducción asexual, como la que estábamos contando, efectivamente, como bien me señalan aquí, generamos un nuevo individuo con el que vamos, que va a salir perfectamente idéntico al original de donde has cogido ese esqueje y, y por supuesto no va a haber intervención de órganos sexuales, no va a tener que ver con las flores, como hemos dicho, que sería la parte reproductiva o sexual, digamos, de las plantas. ¿Quién iba a decir a Mendel? Que estaba él ahí con las plantas del guisante y un pincelito tocando las flores, que luego gracias a eso descubrieron muchos de los principios de la genética. Básicamente Mendel es el padre de la genética. Y él empezó a hacer con plantas, ¿eh? Que casi todo el mundo se cree que es que nada más que se puede investigar con los animales. No, que las plantas son muy importantes. La Arabidopsis thaliana, que la tenéis por ahí en hilos de las cuentas, que os he contado yo ya los organismos modelo. La Arabidopsis thaliana en cuanto a plantas es lo más de lo más. Es lo más de lo más. Y los guisantes de Mendel son súper curiosos también. Y se investiga mucho también con ellos, ¿eh? Todavía a día de hoy. Sí, Mendel fue a finales del siglo XIX cuando descubrió efectivamente sus estudios, que además coincidió al poco tiempo, porque si no recuerdo mal, la teoría de Darwin también sale a finales del XIX. Pero claro, no se llegarían a resumir y a unificar todas las ideas hasta la teoría sintética que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, si no recuerdo mal. Estoy ahora mismo en plan historia de la biología, Dios mío, esa asignatura que yo tuve en la carrera. Historia de la biología y la evolución, concretamente, es lo que yo di en la autónoma. Que es una asignatura muy chula, que merece mucho la pena que te den y que te enseñen,
para que conozcas un poco a los científicos y un poco el cómo se había ido dando y cómo se ha ido dando, por supuesto, toda la, toda la evolución, toda la parte histórica de todos los científicos que han contribuido a ello. Yo estoy convencida de que aún así seguro que se nos olvidan un montón de científicos que también tuvieron mucho que ver, pero sí. En siglo y medio la biología ha avanzado mogollón, ciertamente. La ciencia en general también ha avanzado mucho, sobre todo en el último siglo y medio, muchísimo. Y es más, yo diría que a día de hoy, con toda la tecnología que hay, en los últimos 15, 10, 20 años ha avanzado otro mogollón. Y lo que nos quede por ver, bueno, creo que va a haber divulgadores y científicos y canales de divulgación y de todo hasta el infinito y más allá. O sea, va a ser impresionante. Me están escribiendo por aquí y hay científicos que por desgracia no son tan conocidos y o que son solapados por otros. Sí, sí. Véase, hombre, conocidísimo caso de Darwin y Wallace. Wallace, nadie sabe quién es Wallace. Wallace es un señor desconocido. Pero Wallace también llegó a las mismas conclusiones que Darwin. Y de hecho la teoría de la evolución de hecho se supone que es de Darwin y de Wallace, pero bueno, todo el mundo se queda con Darwin. Wallace es el gran desconocido, ya digo. También puede ser efectivamente por ser de países más pobres o que son menos reconocidos o se los toman menos en serio. Sí, también ocurre. También ocurre. Desgraciadamente eso es así. Y no obstante, yo siempre lo he dicho, todos los científicos son importantes, incluso el que se equivoca. Porque el que se equivoca, el que dice, este no es el camino, ese científico también es importante porque ya ha descubierto un camino que no es. Entonces, si tú descartas un camino que no es, pues es más fácil ir por el camino que es, aunque sea un poco redundante, pero es verdad. Así que es muy importante los resultados negativos, que nadie os diga que no son importantes porque lo son. Y yo me ha costado muchos años aprenderlo, pero es importante. De hecho, se deberían de publicar más. Es una de las cosas que no sé por qué no se publican, pero se deberían de publicar. Así que sí, es importante publicar lo positivo y lo negativo. Es decir, lo que tiene un resultado aplicable y lo que no lo tiene, porque insisto que lo que no lo tiene también está ayudando a que otra persona no vaya por esa vía y pierda tiempo, digamos, investigando algo que tú ya sabes que por ahí no va a llevar a ningún sitio. Así que este es el camino, ¿no? Como dicen aquellos que ven Mandalorian seguramente como yo, pues sabrán que Mando lo dice mucho, este es el camino, pues eso, pues hay que también publicar los resultados positivos y negativos para decir este es el camino o este no es el camino. Comentan por aquí, a ver un momento. Como el que propuso la teoría del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Para que otra persona dice que perdón por no poder comentar cosas, pero que está escuchando, no pasa nada, no hay ningún problema. Y recuperando lo del comentario de la teoría del meteorito, sí, bueno, es que de los dinosaurios hay como 20.000 teorías. Yo he leído la teoría del diluvio universal, la teoría de los meteoritos, la teoría de que llegó un ovni y los capturó a todos, como si fueran Pokémon, ¿sabes? O sea, maravilloso. La teoría de que lo que cayó no fue un único meteorito, sino una lluvia de meteoritos. La teoría de que llegaran los mamíferos y se comieran a los dinosaurios. Bueno, es que yo creo que no ha habido más teorías vamos, yo creo que ha sido la parte de las extinciones masivas que ha habido, yo creo que es la que más teorías ha desarrollado. Porque nadie sabe al 100% como tal. Aunque últimamente sí que parece que se está llegando a un pequeño consenso, pero ha habido mucho debate y yo creo que sigue habiendo mucho debate al respecto. Pero bueno, es que no deja de ser impresionante, ¿no? Cuando uno ve a los dinosaurios, pues evidentemente
Yo creo que es que son animales tan imponentes que asombra mucho el cómo desaparece de pronto todo esto, ¿no? Por aquí me comentan Ambrinus, yo he escuchado la teoría de que el meteorito no mató directamente más que a aquellos que se encontraban en esa zona, sino que fue gradual, debido a los cambios fisiológicos y atmosféricos del planeta, al aumento de la temperatura y demás. Sí, es una de las hipótesis que hay. Creo que a día de hoy todavía no está cerrado el tema de los dinosaurios, que yo sepa, ¿eh? No está cerrado, creo, el tema. Pero efectivamente esa teoría es más correcta. Al principio se decía que no, que había llegado un meteorito y a la pum, toda la porra. Pero no. Luego ya sí se ha desarrollado más que puede ser efectivamente que fuera en vez de un meteorito, muchos meteoritos, una lluvia de meteoros que cada cierto tiempo ocurre, no es tampoco tan improbable. Y efectivamente el impacto en sí, pues probablemente sí, mataría a algún que otro dinosaurio, porque un impacto de un meteorito pues no puede tampoco evidentemente evitarse, o sea, si tú estás en medio vas a morir, es así de horrible, pero efectivamente pues las consecuencias que tuviera la lluvia de meteoritos, por ejemplo, también imaginemos, y de hecho creo que se planteaba en esa teoría que comentas tú, cuando cayeron los meteoritos, en la lluvia de meteoritos en general, como cayeron muchos, pues claro, se cargaron formas de vida del océano, se cargaron formas de vida terrestre. También si yo caigo en pleno océano, pero formo una ola enorme, ¿qué estoy generando? Un tsunami. Tsunami que también puede llegar a la Tierra y también puede generar otro tipo de impacto. Entonces, claro, hay impactos, como bien comentaba por aquí FSU 93, que no solamente es el impacto del meteorito, sino también las consecuencias a corto plazo, como digo yo, por ejemplo, un tsunami, un tal, y luego las de largo plazo, que evidentemente la lluvia de meteoritos pues trajo evidentemente cambios también en la atmósfera, en la temperatura, en todos los, incluso en el propio suelo, ¿no? Hubo muchas plantas que incluso al cambiar, claro, per se, y valga la redundancia, las condiciones climatológicas de temperatura, de suelo, incluso las atmosféricas, pues claro, hay plantas que no se pueden desarrollar. Si la planta que se come el dinosaurio que tiene el cuello largo no se desarrolla, el cuello largo tampoco va a tener que comer y se puede adaptar o puede no adaptarse. Y si no se adapta, pues al final está un poco condenado a extinguirse. Entonces, sí que hay ahí varias cosas. De hecho, lo más seguro, y según eso sí que parece que ha habido cierto consenso por fin, es que lo más seguro es que fuera un conjunto de cosas lo que llevó a que hubiera extinciones tan masivas en todas las épocas de la historia del mundo, ¿no? De lo que es nuestro planeta. Lo más seguro, y además es que es lo que tiene más sentido, porque si solo fuera un único cambio por la resiliencia que hay en las especies, se puede medianamente, yo creo, adaptar. A lo mejor no todos los individuos, pero se pueden adaptar. Pero si tú haces muchos cambios en un tiempo en el que no estás dando, digamos, tiempo per se, ¿no? A que se adapten, pues al final, claro, puede llegar perfectamente a provocar una extinción, ¿no? De hecho, mucha gente decía que la siguiente gran extinción sería la del ser humano, que yo creo que, bueno, viendo lo que está pasando ahora con la pandemia, pues yo creo que como todo, pues al final será un conjunto de factores si desaparece el ser humano. No creo que sea solo un virus el que venga y nos vaya a eliminar a todos. Probablemente sea pues un virus, de pronto que suban los niveles de los océanos o juntado todo eso con que se rompa la capa de ozono, yo qué sé, tendrían que pasar muchas cosas en un determinado espacio de tiempo, yo creo, para eso, ¿no? Pero bueno, poco a poco, no os preocupéis que lo iremos descubriendo. Yo creo que la ciencia además está trabajando mucho efectivamente y más hilando fino, sobre todo en el mundo de la paleontología, hay mucho estudio y, y además, jolín, en paleontología hay muchísimo avance ahora últimamente porque antes no había estudios de biomecánica, ¿no? Un poco volvemos a lo que decíamos antes, los estudios de biomecánica con programas en 3D, con programas de simulaciones de cómo podían ser no solo a nivel físico, sino cómo se movían biomecánicamente hablando
los dinosaurios también nos pueden dar mucha información al respecto de cómo poder llegar y cómo poder hacer y cómo poder entender cómo vivían estos organismos de hace tantos millones de años y cómo pudieron también llegar a conquistar la Tierra y cómo también desaparecieron, ¿no? De manera un poco brusca. Pero bueno, y tenemos también a dinosaurios no, pero sí tenemos sí, que tenemos a los dinosaurios que están evolucionados, ¿no? En un grupo concreto que son las aves. Seguimos teniendo muchos reptiles que también son dentro de un grupo muy general donde estarían los dinosaurios, eran reptiles, ¿no? Y jolín, de ahí también todavía tenemos reptiles en este mundo y en la actualidad. Ya sea los cocodrilos, ya sea, como decía antes, las iguanas, los camaleones. Hay un montón, jolín, las tortugas, los anápsidos, las tortugas, que a mí me encantan, soy muy fanática de las tortugas. O sea, hay tantísimos organismos que convivieron con ellos y que sin embargo a día de hoy siguen con nosotros que eso implica mucho. De hecho, cada vez más también se sabe que hay más dinosaurios que tuvieron alas, que tuvieron alas, o sea, volaran o no, pero tenían alas y no solo escamas. Así que muy bonitas las tortugas. Yo tengo la mía, ya la habréis visto por ahí por redes sociales, me gusta mucho ponerla porque mi niño es muy mono y yo vivo enamorada de mi tortuga. Pero bueno, a mí es que me encantan todas las tortugas, me parecen unos animales tan bonitos y además me maravilla eso, que lleven desde la época ahí de hace millones y millones de años, ¿no? Y es que no deja de asombrarme, no deja de asombrarme que están ahí, o sea, que siguen evolucionando, siguen adaptándose, hay un montón de organismos que se adaptan y que se acoplan a la vida, o sea, yo alucino, o sea, no deja de asombrarme. Son de esas cosas, quizás de las cosas que más me hayan asombrado siempre de la biología sea eso, la evolución. Todo esto es que a mí me flipa, o sea, yo os lo digo de verdad, me flipa. Y cuando veo a alguien que no le flipan, pues digo, pues no sé, yo creo es que no te lo han explicado como a mí o algo. O sea, que no, o sea, no tiene por qué, que a lo mejor, claro, a mí me hace ilusión, pero a lo mejor a otra persona no. Pero sí, a mí sí que me choca. Comentan por aquí, sí, de hecho hubo de especies entre los dinosaurios, ya sabes. Dinosaurios que tuvieron plumas, efectivamente, y dinosaurios con ciertos rasgos que recuerdan a las aves también, efectivamente. Que empezaron a desarrollar lo que llamamos el pico, ¿no? También, que ahora conocemos el pico de las aves. Efectivamente, sí. De hecho, fijaos para que es curioso, ¿no? Las tortugas, por ejemplo, que tienen la boca dura, ¿vale? Se le llama a la boca de las tortugas se le llama muchas veces pico, porque es dura, ¿vale? Y de hecho tiene una estructura bastante parecida a la que tiene incluso el pico de un pájaro. Y eso también demuestra efectivamente que están muy emparentados dentro de la lejanía parenteral que tienen de la genética y que evidentemente un pájaro a una tortuga no se parecen prácticamente en nada. Pero es curioso, ¿no? Cómo la evolución hace ahí convergencias, como digo yo, ¿no? Las convergencias son súper curiosas en la evolución. Cómo buscamos, o sea, no cómo buscamos, perdón, cómo busca la vida las formas y la morfología y tal que pueda ser igual incluso en los peces. Por ejemplo, los peces evolutivamente están en una rama y los mamíferos estamos en otra. No obstante, tú ves un pez y ves su aleta y ves la aleta de un delfín, que es un mamífero, y tú a lo mejor a simple vista pues dices, oye, pues esto es igual. Claro, pues es igual, pero no. O sea, estructuralmente hablando se parecen mucho, pero bueno, eso tiene que ver con cómo nos adaptamos al medio, ¿no? Y la adaptación al medio siempre es de las cosas más importantes, a fin de cuentas. A mí me fliparon los insectos gigantes que tampoco eran tan gigantes. Oye, no, es que los insectos gigantes, yo siempre he pensado que yo me llego a encontrar un mosquito así de grande, me da un algo, o sea,
O bueno, una libélula, o de todo. Bueno, yo me hubiese dado algo, creo. O sea, me hubiese quedado en estado de shock total. Pero sí, es que eso llama mucho la atención, cómo podían ser tan grandes, ¿no? Pero curiosamente también se ha visto que ahora que son más pequeños, tienen menos posibilidades a extinguirse, porque al ser organismos con menos superficie y menos, son más chiquititos, les ayuda a que tengan menos problemas para si hay variaciones, como adaptarlas o ajustarlas a su propio organismo. Entonces, es súper curioso. Yo te entiendo, Mambrus, que te llama la atención. En la época de los dinosaurios, efectivamente, había mayor concentración de oxígeno en el aire, que también les permitió, efectivamente, ser más grandes. Un 33%, sí, un 33 o un 31%, creo que estaba por ahí el dato. Y la existencia de los insectos más grandes efectivamente era por las condiciones, como hemos dicho antes, atmosféricas y demás. Los odonatos, como las libélulas, llegaron a tener un tamaño más grande. Sí, sí, sí. Sí, 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 efectivamente. Las libélulas son además un claro ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy clásico en este ámbito que estamos comentando de los insectos que que se hicieron, ¿no? Que eran más grandes y luego ahora pues se han quedado en insectillos más pequeñitos. Pero bueno, que son fantásticos en cualquier caso, como digo yo, porque bien está. Pero sí, la verdad es que son cosas curiosas, cuando menos. Yo insisto, la evolución es algo que cuando lo estudias, a mí por lo menos se me abre la boca y se me desencaja la mandíbula, porque es abrumador, total. Pero bueno, que todas esas cosas sean así de impresionantes siempre, también os digo, y tan bonitas de estudiar. A ver, que estoy buscando. Estaba buscando a ver si encuentro el dato, pero creo que sí, que es como un 33%. A ver. Sí, como un 30 y pico por ciento era. 31, bueno, entre un 31 y un 33, más o menos. A nosotros nos costaría respirar ese aire, comenta Gambrinus. Cesou comenta y no permite la existencia de insectos muy grandes, porque no podrían respirar y se ahogarían, efectivamente. Exactamente. Nosotros nos ahogaríamos con tanto oxígeno y efectivamente, sí, sí, sí. Ujú, ujú. Sí, fue una de las muchas adaptaciones. Que pues probablemente también por eso, creo recordar que estos insectos se extinguieron a la vez que los dinosaurios y fue por eso también, por los propios cambios atmosféricos que empezaron a cambiar también las concentraciones del oxígeno. También, por ejemplo, hubo una extinción masiva cuando empezó a surgir el oxígeno en la atmósfera, en la Tierra. Hubo muchos organismos que no estaban adaptados al oxígeno, entonces se ahogaban. ¿Vale? Por decirlo así. Entonces, claro, morían porque no podían aguantar las condiciones del oxígeno. Sin embargo, otros que sí se adaptaron, pues se fueron acoplando y llegaron hasta nuestros días. Otros no, otros se quedaron por el camino. Pero bueno, en principio sí que es verdad que efectivamente el oxígeno es uno de los grandes limitantes, principalmente desde hace bastantes millones de años para la vida. Efectivamente, nosotros estamos adaptados, os lo iba a decir, efectivamente, gracias por episodio 93 que lo ha comentado, que nosotros estamos adaptados a un 21% de oxígeno en la atmósfera actualmente. Si los niveles de oxígeno disminuyen, de hecho, hay teorías de que igual pues tendríamos problemas respiratorios y sin embargo, pues si aumentaran, pues también a lo mejor tendríamos dificultad porque habría demasiado oxígeno en el ambiente y como todo, necesitaríamos o adaptarnos o tendríamos problemas, ¿no? A fin de cuentas. Los palaeodictos
Paleodictiópteros, paleodictiópteros. Entre el Carbonífero medio y el Pérmico tardío. Qué curioso. Yo, como veis, soy muy mala para todos los nombres, se me dan muy mal. Pero bueno, yo igualmente los intento decir. Si fui capaz de aprender a decir una palabra muy larga de una asignatura que tenía que estudiar en el máster, que era psico-neuro-inmunoendocrinología. Toma ya. Y tal, yo eso sí, ¿veis? La divido por partes, porque es que si no me da un algo, o sea, yo no soy capaz de decirla toda de seguido. Porque claro, es que no me permite mi cerebro ni mi área de Broca, que debe ser que se bloquea con eso, y no puede. Entonces lo divido por los prefijos. Psico, de la parte psíquica, psico, neuro, de la parte neuronal que se estudiaba, inmuno, porque también estudiábamos todo el sistema inmune, y endocrinología, que es de la parte también endocrina, que está, por supuesto, súper relacionada con el cerebro. Fíjate qué curioso, el paleodictiópteros, está comentando aquí F-South 93, que entre el Carbonífero medio y el Pérmico tardío, que es donde se encuentra este grupo, tenía una envergadura de por lo menos 55 centímetros. Madre mía. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Ese a mí más o menos sí me sale. Lo que no me sale es ese trabalenguas que se inventaron en su momento del ácido desoxirribonucleico. Se desoxidará. ¿Cómo era? El ácido desoxirribonucleótido se desoxiborrun... ¿Ves? Es que me lío. Hay un trabalenguas de eso, ¿eh? Y súper complicado. Yo eso no soy capaz de decirlo. Mira, vamos a empezar a hablar de palabras raras. Me encanta. F-South, como dice el ciclopentano perhidrofenantreno. Ciclopentano perhidrofenantreno. Complicado, ¿eh? Un hidrocarburo policíclico, sí, yo sé cuál es. La química orgánica sí, puede sacar nombres muy largos. De la química sí, pero la química mola, amigos. La química mola. La orgánica y la inorgánica. Yo concretamente no he hablado de química en este canal, pero porque creo que era más interesante tocar los vídeos que os estoy subiendo ahora de bioquímica básica, muy general, pero que es muy importante para entender todos los procesos químicos que se dan, digamos, dentro de nuestro cuerpo, que es la definición al final de la bioquímica, ¿no? Pero sí, la verdad es que la química es súper chula. Tengo en mente, por cierto, explicaros alguna cosilla de química, pero esa creo que va a ir en hilos, no creo que vaya en vídeos. Lo tengo todavía que meditar, pues estoy ahora parada un poco con los vídeos. Esto de trabajar y sacar el trabajo de divulgación está siendo un poco así, pero bueno, lo tengo ahí en mente, ¿vale? Pero sí, ya os compartiré también cositas de química, porque esto también es una ciencia muy importante, muy bonita, muy maravilloso. Los nombres de las proteínas también súper chulos, por favor. Proteínas súper bonitas. Sí, las proteínas, menos mal que luego se les ponen nombres propios, aparte de los múltiples nombres científicos. A nivel químico menos mal que luego se traduce, como digo yo, en un idioma un poco más llano, más pronunciable. Sí, son proteínas. Hay proteínas que son enormes, efectivamente. Te sale una pedazo palabrota en química que te mueres. Sí, la titina tiene una masa entre 3 y 4 millones de átomos, efectivamente. La titina. Ay, como mola la titina. Me encanta el nombre de titina. Me encanta. A mí me encantan todas las proteínas, os digo la verdad. Soy fanática de ellas. De las enzimas, de todas estas cosas, la insulina, el glucagón, la titina. Ay, me encanta. Hay un montón. Yo ya lo estaréis viendo también y lo vais a ver mucho en los vídeos de bioquímica. De lo que más hay es proteínas. O sea, proteínas para aburrirte.
para aburrirte. Te coges un libro a proteínas everywhere. Proteínas, proteínas y más proteínas. No, no, gracias a Dios no todas las proteínas son así de grandes. Sí, la insulina y el glucagón son péptidos, efectivamente. ¿Qué he dicho que eran? ¿Péptidos o proteínas? Bueno, son proteínas, pero son más pequeñitas, que por eso están compuestas por péptidos. Las proteínas es cuando ya son cadenas de péptidos. Me estoy confundiéndome yo sola. ¡Ay, Dios mío! Es que ya, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Parezco... 9:20. Madre mía, si es que ya empieza a desvariar como los profesores. Cuando llevan mucho rato hablando, ya empieza uno a tener disonancias en su mente. Sí, los péptidos son proteínas, pero en chiquitito. De hecho, la proteína, esto os lo recomiendo porque lo podéis ver en el canal, súper detallado, pero bueno, para ya que estamos con ello. Tendríamos las proteínas que están compuestas de aminoácidos, que son la parte más pequeñita de una proteína. Luego serían los aminoácidos los que forman como cadenas de péptidos. Los péptidos luego pueden formar además cadenas más grandes, que ya es lo que nosotros definimos como proteína. ¿Vale? Pero aún así os recomiendo que vayáis a los vídeos del canal, que ahí está mucho mejor explicado que así, como lo he dicho yo ahora, pues es un poco triste. Como los profesores de la universidad, sí. Bueno, los profesores de la universidad llevan micro y de todo, bueno, es otro nivel, Maribel. Me falta la botellera de agua medio vacía. Pues no he caído en prepararme agua, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, no es importante. Sí, tienen pocos aminoácidos. Los profesores que tienen PowerPoints no se lían tanto, claro que no. No, yo estoy improvisando y todo, voy al loco, así, a lo loco. Pero sí, hombre, claro, ¿qué te vas a liar? Hay gente que lee muy bien las diapositivas. Para leer tampoco hace falta, como digo yo, una carrera, ni un máster, ni un nada. Sabe leer hasta un niño pequeño. Es muy triste. Muchos con micrófono, sí. Yo tuve un profesor que iba con su micrófono, que se compró en los chinos, ahí yo lo llevaba aquí puesto el señor, para que se le oyera, más gracioso. Sí, había muchos, había muchas cosas en micro. Me acuerdo de una profesora que tuve yo en bioquímica que llevaba su micro también, pero la mujer tenía una voz potente, era una voz buena. Y de hecho fue la señora que a mí me enseñó enzimas, o sea, maravilla de señora, Cristina Murga, de best, o sea, maravillosa. Explicando las enzimas no me he encontrado a nadie que me las dejara tan claras como ella, o sea, maravillosa, de verdad. Sí, es que es maravillosa, es que no hay otra expresión. Y era genial. Esta mujer iba, ya te digo, con el micro. Yo creo que a ella se la oía bien porque tiene un buen tono de voz, pero bueno, me gusta que vaya con su micro para que se asegure de que todo el mundo la oye. Dicen que así yo también doy una clase en la UAM. No, yo iba a decir lo mismo que han puesto de FSO, que efectivamente yo creo que eso es típico de todas las universidades, la UAM, la UCM, la UA, todas. O sea, todas las universidades lo utilizan. Sí, al final se agradece que usen micro muchas veces. Y de hecho había una profesora mía de bioquímica, igual que os digo que Cristina Murga, que a mí me encantaba, creo que no tenía un mal tono de voz y que a lo mejor podía prescindir del micro, pero sí que es verdad que ella decía que así forzaba menos, así que me parece bien. Yo tuve otra profesora que sí que tenía el tono de voz muy bajito y usaba micro, y es verdad que sin micro no la oías nada y con micro la oías hasta el final del aula, o sea, que es una herramienta muy utilizada, muy buena, y como todo, pues todo lo que nos ayude a comunicarnos, pues mejor que mejor. Yo he tenido charlas a veces que no se escuchaba nada. Sí, y más como te toque atrás, no te enteras ni de los buenos días. Ante la duda, mejor llevar un micrófono. Efectivamente. Mejor con micro.
Si tú tienes dudas o ves que te cansas, pues lo mejor es un micro. Un micro siempre es bueno. Pues sí, pues sí. Pero tampoco escojáis un micrófono, bueno, salvo que yo lo que no he visto, que me encantaría verlo, pero solo por el momento cómico que puede suponer, a una persona dando clase con un micro, pero rollo Chenoa, ¿sabes? Que se lo fuera cambiando así, pum, pum, de mano a mano. Pero eso ya sería un espectáculo y al final eso te distraería, no atenderías a la clase, así que mejor que no ocurra. Pero sería muy divertida, asumámoslo. Con un megáfono, no, por Dios. La clase con un megáfono tiene. Eso es el infierno, ¿no? Porque el megáfono, o sea. Hola, buenas. Imagínate, o sea, qué imagen, ¿no? Te imaginas y luego, no, profe, repite, que no te he oído. Y se te acerca con todo el megáfono y te lo chilla al lado, ¿sabes? No les des ideas, no les deis ideas. Que luego a mí también me siguen profesores. Si algún profesor está viendo esto, no utilicéis el megáfono. Yo creo que eso no va a surgir efecto. El micro sí, megáfono no. Megáfono para las manifestaciones, cuando tengamos que quejarnos porque la sanidad no es pública o porque la educación no es pública o cosas así. Para reivindicar. Pues Uy. Qué incómodo ponen por aquí, claro, el megáfono sería muy incómodo. Que no, que no. Mejor los micros de los chinos si hace falta. Pues bueno, que ya se ha cumplido 1 hora y media. No sé cuánto me deja esto grabar y me da cosa a ver si me lo va a cortar de pronto y demás. Así que os doy las gracias a todos y todas los que habéis venido, los que lo habéis visto, los que lo veáis en diferido, por supuesto, también. Os quiero dar las gracias nuevamente a todos por el apoyo al canal de YouTube, a Instagram, a Facebook, a Twitter y a todo. Que espero que os haya gustado el directo y que os guste. Que bueno, pues que os vaya todo bien y que podáis tener toda la salud posible. y, y pues eso, pues es eso, os quiero agradecer a todos el que forméis parte de esta aventura. Y pues nada, ya sabéis, a construir el conocimiento poquito a poco. Os leo los últimos mensajes que creo que habéis escrito por aquí. Que creéis que no hay límite. Como tal, bueno, si no tienes ciertas cosas, creo que te deja 8 horas. Madre mía, 8 horas. Ostras, no sabía yo que dejaba tanto. Me ha encantado, nomás gracias a ti por ofrecérnoslo. Nada, hombre, ya ves tú. Yo encantada. Y si cumple ciertos requisitos, puedes estar más tiempo. Ah, pues puede ser. Bueno, lo investigo, no os preocupéis. No, de verdad, gracias a vosotros porque sin que vosotros vierais los vídeos o no quisierais aprender, esto no sería viable. Así que eso, otro día más. Gracias por decirme que ha estado muy bien, me alegro. Os mando un abrazo, un saludo a todos y lo he dicho, mil gracias. Y esperemos que sigamos aprendiendo juntos un montón de cosas más. Intentaré haceros otro directo en otro momento si queréis y tal. Esto según disponibilidad y según se pueda y según todas esas cosas. Tendremos que tener más sabiduría de Amu. En realidad yo creo que yo aprendo más de vosotros que vosotros de mí, que lo sepáis. Pero bueno, lo he dicho, muchas gracias. Darle amor a todos los vídeos, a todas las páginas y todas las cosas. Y lo he dicho, lo más importante, que sigáis construyendo vuestro conocimiento, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Y sí, efectivamente, por la tarde es cuando más gente puede, así que intentaré si vuelvo a repetir esta experiencia, que yo creo que sí, la intentaré hacer por la tarde. Otro día por la tarde para que sea más fácil. Así que nada, gente, un besito muy grande. Si os quiere,
Y nada, a ver si este 2020 se va con un poco más de buen rollo y con un poquito menos de mal sabor de boca. Hasta la próxima. ¡Mua!